Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén todos de maravilla. Hoy vamos a desgranar un tema que ha dado mucho de qué hablar, algo que ha generado muchísima conversación y hasta cierto revuelo en redes sociales. Hablamos nada más y nada menos que de Can Yaman, y sí específicamente de su supuesta respuesta a un seguidor sobre un tema que para muchos es bastante delicado, el bajo sueldo. Imagínense uno de los galanes más cotizados del momento, enfrentando preguntas sobre dinero y al parecer respondiendo con su verdad. Así que prepárense porque vamos a adentrarnos en los detalles de esta polémica y descubrir qué fue lo que realmente dijo Can Yaman. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, los invito a que le den ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita de notificaciones, así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. Vamos a poner las cosas en contexto. Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma, su talento y, no nos engañemos, con su espectacular físico. Lo hemos visto brillar en telenovelas que han sido éxitos rotundos, traspasando fronteras y convirtiéndose en un verdadero ídolo para millones de personas. Su fama es innegable y con la fama, como sabemos, vienen las miradas, los comentarios, las opiniones y también, por supuesto, las preguntas. Y es ahí donde entra nuestro protagonista de hoy. Todo parece haber comenzado, como tantas cosas en la era digital, a través de las redes sociales. En particular, se ha hablado de un intercambio, una conversación que se hizo pública, o al menos se filtró entre Can Yaman y uno de sus seguidores. Este seguidor, con una curiosidad que muchos podríamos compartir, le habría preguntado directamente al actor sobre algo relacionado con sus ingresos, específicamente sobre la percepción de que podría estar cobrando un bajo sueldo, para la fama y el éxito que ha alcanzado. Imaginen la audacia, pero también la valentía, de plantear una pregunta así a una figura de su calibre. Ahora, la reacción de Can Yaman es lo que realmente ha capturado la atención. En lugar de evadir la pregunta, de desestimarla o de simplemente ignorarla, se dice que el actor decidió dar una respuesta bastante directa, una respuesta que él mismo describe como su verdad. Y ahí es donde reside el verdadero interés, ¿verdad? ¿Qué es esa verdad? ¿Qué tiene que decir un actor que parece tenerlo todo sobre una cuestión tan terrenal como el dinero? Según lo que se ha difundido, la respuesta de Can Yaman no fue ni arrogante ni condescendiente. Al parecer se mostró reflexivo y sobre todo, honesto. Él habría explicado que si bien es cierto que la percepción pública puede ser la realidad de la industria del entretenimiento, y específicamente los acuerdos contractuales, a menudo son más complejos de lo que parecen. No se trata solo de un número fijo, sino de una negociación, de proyectos a largo plazo, de acuerdos de imagen, de participación en ganancias de producciones, y un sinfín de variables que escapan al ojo del público general. Una de las cosas que él habría destacado, y esto es crucial, es que la elección de un proyecto no siempre se basa únicamente en la cifra económica. Para un actor de su nivel, la oportunidad de trabajar con ciertos directores, de interpretar personajes desafiantes, de ser parte de historias que dejan huella, también tiene un valor incalculable. A veces incluso un sueldo que pueda parecer menor en un primer momento, puede venir acompañado de otras compensaciones o de la posibilidad de abrir puertas a proyectos aún más ambiciosos y, consecuentemente, más lucrativos en el futuro. Es una visión estratégica de su carrera, si lo pensamos bien. Y aquí viene otro punto interesante de su supuesta respuesta, la importancia de la trayectoria. Can Yaman, a pesar de su fama repentina y arrolladora, sigue construyendo su camino en Hollywood y en la industria internacional. Es posible que para él, estar en proyectos de gran envergadura, incluso si la remuneración inicial no es la máxima posible, sea una inversión en su futuro, una forma de consolidar su prestigio y de acceder a oportunidades que le permitirán, en el futuro, negociar contratos mucho más favorables. Es como decir, no estoy solo buscando el dinero de hoy, sino construyendo un legado que me permita ganar mucho más mañana. Además, es importante recordar que la vida de un actor exitoso no es solo lo que vemos en pantalla. Hay una gran cantidad de trabajo detrás de cámaras, preparación intensiva para los personajes, largas horas de rodaje, viajes constantes, y la presión de mantener una imagen pública impecable. Es un trabajo que requiere mucha dedicación y sacrificio, y la remuneración debe reflejar esa inversión de tiempo y esfuerzo, pero también las oportunidades futuras que genera. Otra faceta de su respuesta, y esta es la que lo hace aún más cercano, es que él no niega las dificultades o las percepciones erróneas.
En lugar de decir, están equivocados, parece haber optado por una explicación más pedagógica. Como si quisiera decir, entiendo que desde fuera parezca una cosa, pero la realidad es un poco diferente, y aquí les explico por qué desde mi perspectiva. Esta apertura para compartir su visión, para aclarar malentendidos, es algo que suele ser muy apreciado por los fans, porque humaniza al ídolo, lo acerca a la gente. Podríamos pensar también en la naturaleza de los contratos en la industria del cine y la televisión. No siempre son un pago único y ya está. Muchas veces, los contratos incluyen cláusulas de participación en beneficios, derechos de imagen para campañas publicitarias, la posibilidad de ser embajador de marcas relacionadas con las producciones, o incluso acuerdos para futuras temporadas o secuelas. Todo esto suma una cantidad considerable de ingresos que no se reflejan directamente en el sueldo de cada episodio. Y aquí entra un factor que a menudo pasamos por alto, la edad y la experiencia. Si bien Can Yaman es un actor joven y muy exitoso, en el mundo del espectáculo, la experiencia y el reconocimiento a largo plazo juegan un papel fundamental en la capacidad de negociación. Los actores con décadas de carrera, que han demostrado una y otra vez su capacidad para atraer audiencias y generar taquilla, suelen tener un poder de negociación mucho mayor. Can Yaman está en pleno ascenso construyendo esa trayectoria que sin duda, le permitirá acceder a contratos cada vez más jugosos. Lo que me parece más intrigante de esta supuesta respuesta es la forma en que Can Yaman abordó la pregunta del bajo sueldo. No se victimizó, no se quejó, sino que, al parecer, utilizó la oportunidad para educar a su audiencia sobre cómo funciona, al menos desde su punto de vista, la industria. Es como si dijera, mi valor no se mide solo en un número en un contrato, sino en el impacto de mi trabajo, en las oportunidades que creo y en el futuro que estoy construyendo. Y es que, seamos honestos, ¿quién no se ha preguntado alguna vez cuánto ganan los actores famosos? Es una curiosidad natural. Nos maravillamos de sus vidas de lujo, de sus mansiones, de sus coches, y es inevitable pensar en la fuente de toda esa opulencia. Pero a veces la realidad detrás de esos números es más compleja de lo que parece en una primera instancia. La respuesta de Can Yaman, si se ajusta a lo que se ha comentado, pone de relieve una perspectiva profesional y a largo plazo. No se trata de conformarse con poco, sino de entender el valor real de su trabajo en el contexto de una carrera en evolución. Es una muestra de inteligencia financiera y de visión estratégica, algo que podemos aprender, incluso nosotros, los seguidores, en nuestras propias vidas laborales, adaptando la perspectiva a nuestra realidad. Es posible que este seguidor haya hecho la pregunta con genuina curiosidad, o quizás con cierta envidia, o simplemente como un comentario, pero la respuesta del actor, al parecer, ha trascendido la mera anécdota. Se ha convertido en un pequeño vistazo a la mentalidad de una estrella en la cima, que sabe lo que vale y cómo construir su futuro. Y esto nos lleva a pensar en la importancia de la comunicación. Can Yaman, al responder de esta manera, no solo aclara dudas, sino que también gestiona su imagen pública. Muestra que es una persona reflexiva, que no teme hablar sobre temas delicados, y que tiene una visión clara de su carrera. Esto sin duda fortalece la conexión con sus fans, que ven en él no solo a un actor guapo, sino a alguien con principios y con una mente analítica. Imaginen por un momento la presión constante de las redes sociales, donde cada comentario, cada pregunta puede ser magnificada. La forma en que una figura pública maneja estas interacciones dice mucho de su carácter. Y en este caso parece que Can Yaman ha sabido jugar sus cartas con maestría, ofreciendo una respuesta que es a la vez informativa, humilde y llena de sabiduría profesional. Así que, en resumen, lo que parece haber sucedido es que un seguidor preguntó sobre un supuesto bajo sueldo de Can Yaman, y él, en lugar de evadir, respondió explicando la complejidad de los contratos, la importancia de la visión a largo plazo, la elección estratégica de proyectos y el valor intrínseco de la experiencia y la trayectoria. Su verdad parece ser una mezcla de honestidad, profesionalismo y una clara visión de su futuro en la industria. Ha sido fascinante adentrarnos en esta historia, ¿verdad? Nos deja reflexionando sobre cómo percibimos el éxito, el dinero, y cómo las figuras públicas navegan estas aguas a menudo turbulentas. Y lo más importante, nos muestra que detrás de cada estrella, hay un ser humano con sus propias estrategias, sus propias visiones y su propia verdad. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Creen que Can Yaman respondió de forma adecuada?
¿Han tenido experiencias similares donde la percepción pública difiere de la realidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con todos ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles análisis, noticias y curiosidades del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que se enteren de todo al instante. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.